tan amables en abrir sus Biblias en el libro de Romanos o Epístola a los Romanos capítulo 8. Romanos 8. En los versículos del 35 al 37 dice así la palabra de Dios: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. El tema que voy a compartirles de parte de Dios y fundamentado en las Santas Escrituras es acerca del espíritu de los triunfadores. Ni usted ni yo debemos ni siquiera aceptar un pensamiento de fracaso, de derrota, de nada de esas cosas que sabemos que no vienen de Dios. No importa las circunstancias que nos rodeen. Una de las cosas que aprendemos en la vida cristiana cuando hemos nacido de nuevo y hemos caminado de la mano con el Señor es que la vida cristiana es una disciplina moral y espiritual. Es una vida llena de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, pero que son necesarias para nosotros. Y cuando pasamos una prueba, si la terminamos bien, Dios nos da un reposo y luego nos lleva a otra prueba. Ay, pastor, pero eso suena como a masoquismo. Hay que vivir sufriendo por amar a Dios. No, es que necesitamos ser renovados de una naturaleza viciada, de doctrinas falsas, de apetitos carnales, de corazón duro, de rebeldía hacia Dios, de falta de fe y de confianza, de dependencia hacia Dios. Y por eso necesitamos las pruebas. Siempre que pasamos una prueba, la que viene será más difícil. Y pasamos la difícil y vendrá otra. Pero lo bonito de todo esto es como cantábamos en la canción: en medio de la tempestad nunca estamos solos, porque Dios no quita sus ojos de sus hijos. Siempre está ahí, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos, sustentándonos para que salgamos airosos con ese espíritu de triunfadores que nos ha dado, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todas estas pruebas son necesarias, porque a través de la prueba es que viene el quebrantamiento de parte de Dios para nosotros. Necesitamos ser quebrantados para adquirir paciencia. Somos personas impacientes. Necesitamos las pruebas porque es a través de la prueba que nosotros buscamos más a Dios y aprendemos a conocer más y mejor a Dios. Abra su Biblia en la Epístola de los Romanos, capítulo 5 y versículos del 3 al 5. Allí nos habla la palabra de Dios y dice: nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, en el sufrimiento, en la angustia nos gloriamos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en vosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Es mediante las pruebas que Dios permite que nos lleva a conocerlo mejor. La prueba produce esa paciencia que tanto necesitamos. La prueba nos conduce a conocer mejor a Dios. Las pruebas van moldeando nuestro carácter, van moldeando nuestro corazón, nuestra conducta, hasta que seamos y vivamos actuando con ese espíritu de triunfadores que Dios ha impartido en nosotros, para que podamos ser cristianos de buen testimonio y exaltar de esa manera el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando hablamos de triunfadores,
Tenemos que hablar de triunfadores frente a la adversidad, frente a todo lo que a nosotros nos desagrada, todo lo que se muestra negativo, frente a todos los que se declaran nuestros enemigos sin causa. ¿A cuántos se les han levantado enemigos y dicen, pero si yo no le he hecho nada a esa persona, ¿por qué es así conmigo? Son parte de las adversidades de la vida. Recordemos el caso de Job, un hombre de Dios. Pero como era un hombre de Dios, Satanás siempre lo acusaba delante de Dios. Y un día dice que se presentó Job delante de Dios con los hijos de Dios. Y Dios le dijo, ¿de dónde viene? Satanás dijo, por ahí, de rodear la tierra y chequeando a ver quién deja de orar y quién deja de estudiar la palabra para destruirlo. ¿Verdad? Y Dios le dijo, ¿acaso no te has dado cuenta que mi siervo Job es un hombre justo? Es un hombre santo. Y que en la tierra no hay otro como él. ¿Y qué contestó Satanás? Ah, sí, Dios. Pero es que tú lo has prosperado, lo ha hecho uno de los hombres más ricos de la tierra. Y de esa manera cualquiera te sirve. Quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Qué malo es Satanás. Pero Job, a pesar de que a los ojos de Dios era un hombre santo, justo, perfecto, que no había otro como él, cuando Job menos esperaba, le llegó la prueba. Vino la adversidad y tocó su vida de manera terrible. Fue en cuestión de minutos que hubo un cambio tremendo en toda la vida de Job. Escuchó bien, en cuestión de minutos. En un momento perdió sus hijos. Estaban reunidos en una casa. Y Satanás envió un huracán, un viento fuerte, derribó la casa, les cayó encima y los mató. Envió fuego, quemó los pastos, destruyó todos los ganados y todos los bienes materiales de Job. Y esta prueba continuó por largos meses. Luego el diablo vino y tocó a Job y lo hirió con una sarna desde la tapa de la cabeza hasta la planta de los pies. Se le abrieron llagas que producían mal olor, rasquiña, incomodidad y dolor. Fue una prueba larga, pero los ojos de Dios siempre estaban sobre Job. Mis amados en el Señor, ¿cuál fue el resultado de esta prueba de Job? Fueron varios, pero primero que todo le pido que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 13, para que se sorprenda lo que encuentra allí. Job le dice, oiga Job, pero aquí ¿qué te pasa? ¿Te volviste bobo? ¿Ves cómo te ha abandonado Dios? Todo lo que te diste, lo que te dio te lo quitó. Y ahora mira cómo estás, podrido, huele mal. Maldice a tu Dios y muérete. Y le dice, como una mujer fatua, religiosa, impía, has hablado. Job capítulo 13, versículo 15. Mire las palabras de Job después de haber pasado frente a la adversidad. He aquí, aunque Él, es decir Dios, aunque Él me matare, en Él, en Dios esperaré. Dice así su Biblia. Quiero decirle a usted, querido amigo, querida amiga, no importa por la situación que usted y yo estemos atravesando. No importa el dolor, no importa la aflicción, no importa las noches de desvelo, no importa la escasez, no importa el dolor, no importa las opiniones del doctor, no importa las opiniones del vecino, no importan las opiniones de los incrédulos, no importa aquellos que no tienen fe y aquellos que dudan del poder de Dios. Lo que importa es que usted tenga la firme convicción de decir, aunque Dios me quite la vida, en Él esperaré. ¡Aleluya! Y es para el Señor. Ni la pérdida de la familia, los hijos de Job, ni la pérdida de todas sus riquezas, ni la enfermedad del cuerpo, ni el dolor que padecía, ni la soledad y el terror de las noches lograron quebrantar a Job en su espíritu. Permaneció firme, se portó como un triunfador en esa situación. ¿Sabe por qué? Porque Job sabía que la respuesta a toda su adversidad estaba en las manos
de Dios. ¿Lo está recibiendo, iglesia? Ese fue el espíritu de victoria que Dios le concedió a su siervo. Ese espíritu de victoria lo llevó a ser un triunfador en medio del dolor, en medio de la adversidad, aún en medio de las acusaciones de Satanás, delante de Dios. Job, en medio de la angustia y la tristeza, por haber perdido a sus hijos, por haber perdido todo, siempre siguió confiando en Dios. Y por eso dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré.